Con mi título de periodista recién obtenido, cargaba en mis manos no solo un diploma, sino una mezcla de sueños, ansiedad y ambiciones que me habían acompañado durante años. Quería hacer algo grande, algo que dejara huella, algo que demostrara que estaba lista para entrar al mundo real de la verdad y la palabra. Por eso, cuando surgió la posibilidad de realizar una entrevista única, una imposible para cualquiera, no dudé. Mi deseo, aunque parecía absurdo incluso para mí misma, era entrevistar a Dios. Y contra toda lógica humana, aquel deseo me fue concedido. No sé si el lugar donde aparecí era un salón, un templo, una habitación o un espacio que no existe en esta realidad. Solo sé que la atmósfera era distinta a cualquier cosa que hubiera experimentado. No había paredes sólidas, pero tampoco vacío. No había luz concreta, pero todo estaba iluminado. No había sonido, pero sentía vibraciones suaves que abrazaban mi pecho como un latido que no era mío, y al mismo tiempo lo era. Una presencia me invitó a entrar. No hablaba con palabras, pero todo su ser comunicaba. Y aquella presencia era Dios. Sentí un estremecimiento, no de miedo, sino de reconocimiento, como si algo dentro de mí hubiera recordado de pronto un origen muy lejano. Y entonces, en un gesto que parecía humano y al mismo tiempo infinito, aquella energía me dio la bienvenida. Y yo, todavía temblando por dentro, solo logré decir que si tenía tiempo. La respuesta fue una sonrisa que no tenía rostro, pero cuya luz envolvió todo. Una sonrisa que decía, mi tiempo es eternidad y alcanza para todo. No hubo ceremonias, no hubo protocolo, solo silencio. Y en ese silencio, la invitación pregunta. Había preparado cientos de interrogantes sobre la vida, la muerte, el sentido del sufrimiento, el destino, las señales, pero ninguno salió. En su lugar brotó uno, simple, humano, sincero, que es lo que más te sorprende de los hombres. Y entonces aquello que podríamos llamar voz, aunque no era voz, comenzó a revelar una verdad tras otra, cada una atravesando mi corazón como si no las escuchara por primera vez, sino que recordara algo que siempre supe, pero había olvidado. Me mostró cómo los humanos se apresuran a dejar de ser niños, deseando crecer demasiado pronto, y más tarde, ya cansados de responsabilidades, suspiran por regresar a esa infancia que no supieron valorar cuando la tuvieron. Me reveló la contradicción humana más triste, la de perder la salud para obtener dinero, y luego perder el dinero intentando recuperar la salud que se perdió en el camino. Me hizo ver cómo la mente humana vive constantemente saltando hacia el futuro, preocupándose, anticipando, imaginando, y por esa ansiedad olvida completamente el único momento en el que la vida sucede, el presente. Así, muchos no viven ni el hoy ni lo que vendrá. Me mostró cómo las personas viven como si fueran eternas, como si la vida fuera un recurso inagotable, como si siempre hubiera tiempo para amar, para perdonar, para empezar, para sanar, y luego mueren como si nunca hubieran vivido realmente. Mientras estas verdades se desplegaban ante mí, pude sentir como una especie de paz profunda caía sobre mis hombros. Era como si Dios tomara mis manos, no para transmitir poder, sino comprensión. Permanecimos en silencio largo rato. Un silencio lleno, cálido, contenedor. Un silencio que respondía preguntas que yo ni siquiera sabía formular. Y entonces surgió otra pregunta dentro de mí, más íntima, más humana. Como padre, ¿qué les pedirías a tus hijos? Y la respuesta de nuevo llegó como una cascada de enseñanzas que no solo se escuchan, se sienten. Entendí que la confianza es un tesoro delicado, que tarda años en construirse y solo segundos en destruirse. Comprendí que lo más valioso en la vida no es lo que se tiene, sino quién se tiene. Las manos que nos sostienen en los días difíciles, los corazones que nos acompañan silenciosamente, ese pequeño grupo de personas que no se compra ni se reemplaza.
Aprendí que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en necesitar menos. Porque cuanto menos necesita un alma, más libre se vuelve. Comprendí que quien no controla su actitud termina siendo esclavo de ella, y que un instante de ira o descuido puede herir profundamente a los que amamos, creando heridas que tardarán años en cerrarse. Me mostró que perdonar no es una teoría, sino una práctica constante, que se aprende perdonando una y otra vez, equivocándonos, volviendo a intentar, porque el perdón no es un gesto, es un camino. Me reveló que hay personas que aman profundamente, pero no saben expresarlo, y aún así merece la pena reconocer su amor. Me mostró que a veces no basta con que otros nos perdonen. Hay momentos en los que debemos liberarnos de nuestra propia culpa. Y la enseñanza que más me tocó fue esta, que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, que la vida siempre devuelve lo que sembramos, y que la felicidad no está en lograr grandes metas. El silencio volvió a posarse entre nosotros, pero ya no era un silencio intimidante. Era un silencio lleno, como si dentro de él se gestara una verdad que estaba a punto de revelarse. Sentí mi respiración acompasarse con algo que no podía ver, como si el aire mismo vibrara con una conciencia que lo envolvía todo. Dios observó mis manos, que reposaban sobre mis piernas con un leve temblor. No era miedo, era reconocimiento. ¿Sabes?, dijo con una voz que parecía arrullar el alma. La mayoría de las personas cree que se encuentra a Dios solo cuando lo busca. Pero en realidad, me encuentran cuando por fin dejan de huir de sí mismos. Ese pensamiento me atravesó, porque era cierto. Yo no había venido en busca de respuestas. Había venido en busca de alivio, aunque no me lo hubiera admitido, y él lo sabía. Cuando un ser humano deja de correr, continuó, cuando deja de evitar sus recuerdos, sus fracasos, sus nostalgias, cuando se atreve a quedarse quieto con todo eso dentro, ahí es donde entro yo. La luz alrededor parecía volverse más suave, pero más intensa, como si no solo iluminara la habitación, sino también mis pensamientos, mis rincones más ocultos. Muchos me dicen, Dios, no te escucho. Pero no es que yo no hable, es que su corazón está lleno de ruido. Ruido de dudas, de comparaciones, de expectativas ajenas, de miedos heredados. Ruido de un mundo que les exige ser más, tener más, llegar más lejos, sin enseñarles primero a estar presentes. Dios caminó lentamente delante de mí, como alguien que recorre un jardín que conoce desde antes del tiempo. Cuando el corazón se aquieta, dijo, mi voz no necesita gritar. Basta un susurro, una sensación, una intuición suave que nace como pensamiento. Ese pensamiento que te dice, aquí no, por aquí sí, esto no te hace bien, esto sí. Esa voz tan sutil, tan pequeña, tan fácil de ignorar, soy yo. Me estremecí. ¿Cuántas veces había sentido esa voz? ¿Cuántas veces la había callado para seguir el camino que otros esperaban de mí? Él continuó. La humanidad vive hambrienta de dirección, pero no se permite el silencio para recibirla. Y lo entiendo, el silencio asusta, porque en el silencio se encuentran con todo aquello que han pospuesto sentir. Se inclinó levemente hacia mí y con una mirada que parecía recorrer toda mi historia, añadió, no vine a esta conversación para que entiendas cómo opera el universo, sino para que recuerdes que eres parte de él. Un calor suave me cubrió, como si una brisa tibia me envolviera desde dentro. Y hay algo más, dijo mientras tomaba asiento nuevamente, algo que mis hijos olvidan con frecuencia. Ustedes no están en la tierra para sobrevivir, están para despertar. Su tono cambió, se volvió más firme, más profundo. Despertar no es saber más. Despertar es sentir más, ver más, comprender más. Es preguntarse por primera vez, ¿es esto realmente mío? ¿O lo aprendí para encajar, para ser aceptado, para no decepcionar a nadie? Supe que hablaba de mí, de todos los momentos en los que viví para ser lo que otros esperaban.
de todas las veces que me olvidé de mi alma por no perder un lugar en el mundo. La verdadera libertad, continuó, no es hacer lo que quieras, es dejar de vivir en automático, es elegir con conciencia, es volver a ti. Las palabras se quedaban suspendidas en el aire como partículas brillantes. Por eso, dijo Dios con un tono que sentí como caricia, cuando un ser humano decide conocerse, aunque sea un poco, se abre una puerta en el cielo y todo lo que necesita comienza a llegar. Me quedé en silencio, absorbiendo todo. Y él, como leyendo mi interior, añadió, muchos me piden cambios en su vida, pero temen cambiar por dentro. Quieren una vida nueva sin dejar la vieja versión de sí mismos. Quieren milagros sin cambiar las decisiones que los alejaron de la paz. Pero el milagro no ocurre afuera, ocurre en el alma. Dios hizo una pausa y agregó, y cuando la transformación nace dentro de ustedes, nada externo vuelve a tener el mismo poder. Sentí un nudo en la garganta. Era como si por primera vez entendiera el origen de todos mis miedos, de mis prisas, de mis inseguridades. Él habló nuevamente. Tú llegaste a esta entrevista buscando respuestas para el mundo, pero el mundo cambia cuando cambian los corazones que lo habitan. Y entonces, su voz bajó casi en un susurro. Por eso estás aquí, para recordar que el periodista que acabas de convertirte también es un alma que está despertando. La frase me atravesó como luz pura. No lo esperaba, pero lo necesitaba. Dios guardó silencio, no como quien se detiene, sino como quien permite que cada palabra encuentre su lugar dentro del alma del otro. Yo lo miré, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de vivir. Era demasiado grande, demasiado profundo, demasiado transformador como para comprenderlo todo de inmediato. Él lo notó y sonrió con una suavidad que desarmaba cualquier resistencia. No necesitas entenderlo todo hoy, dijo. La verdad no es una información, es un proceso. Y cada palabra que escuchaste irá despertando algo dentro de ti con el tiempo. Sentí entonces un peso dulce en el pecho, como si mi corazón se expandiera un poco más de lo que estaba acostumbrado. Quiero que recuerdes algo antes de irte, continuó. El mundo no necesita más voces que griten, necesita corazones que recuerden. Tomó una breve pausa y añadió, recuerden que nada en la vida es casual, que cada persona que encuentran, cada desafío, cada espera, cada sorpresa, todo forma parte de un tejido invisible que los acompaña desde antes de nacer. Nada es pérdida, nada es tiempo desperdiciado, todo es preparación. Mis ojos comenzaron a arder, no por tristeza, sino por la certeza de que algo en mí estaba sanando sin que yo lo pidiera. Dios habló de nuevo, más despacio, como quien entrega un regalo final. Diles que no tengan miedo del camino, que cada paso que sienten incierto, yo lo veo con claridad, que cada noche que parece interminable es solo el intervalo antes del amanecer, que cada lágrima que creen que nadie nota, yo la recojo. Su voz se volvió casi luminosa. Diles que no están rotos, que no están solos, que no llegaron tarde a nada, que todavía pueden volver a empezar, que el amor no se terminó, solo está esperando a que ellos regresen a sí mismos. Yo asentí, conmovido, como quien recibe una misión que no pidió, pero que reconoce que le corresponde. Dios se acercó un poco más y dijo, y algo más importante, cuando el mundo los haga dudar, cuando sientan que todo se derrumba, cuando crean que nada tiene sentido, recuerden esto. La oración no es un acto pequeño, es la puerta que siempre los trae de regreso a mí. La habitación comenzó a llenarse de una luz suave, como si la misma eternidad se abriera paso entre nosotros. No era una despedida brusca, era un cierre natural, como cuando el amanecer ocupa el lugar de la noche sin pelear por él. Yo bajé la mirada por un instante, y cuando volví a levantarla, esa luz ocupaba ya todo el espacio. Una última frase emergió, no desde afuera, sino desde dentro de mí, como si él hubiera sembrado la palabra en mi corazón. No temas, yo estoy en todo, estoy en ti. Y entonces lo comprendí.
El encuentro no había sido una entrevista, había sido un despertar. Me levanté lentamente, con una calma nueva, con una fuerza que no conocía, con una claridad que había estado esperando durante años. Y cuando di el primer paso hacia afuera, no sentí que dejaba a Dios atrás. Sentí que salía acompañado. La puerta se cerró con suavidad. El mundo afuera seguía siendo el mismo, pero yo ya no lo era. Y supe, sin que nadie tuviera que decírmelo, que ese era el verdadero propósito de la conversación. No era para mí, era para compartirlo.